Hola, soy Nai. Vamos a ver video más de mi canal de Sommer. Sommer oficial o conocido o como conocido como el tío Sommer. Así que vamos a ver videos sobre el canal de Sommer, tal, sobre el clan de los Nosferatus, de lore de vampiros mascarada. Vamos a verlo. Hello. ¡Ya, ya, 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 ya! Los Nosferatu son uno de los clanes más famosos e importantes, ¿Por y también qué? los más visiblemente malditos, pues todo Ah, humano convertido en vampiro por un Nosferatu se convierte en una criatura horriblemente deformada sin remedio. Su interacción con los mortales es casi imposible, y hasta otros vampiros les tienen asco. Por eso, ellos se han convertido en los maestros del espionaje y los amos del subsuelo. uh, El primer Nosferatu, el antediluviano Absimiliard, vivía como los Cha, los Bully y los. No. Los Cha, los Bully de son los Arios horarios. Ah, no manches. Ay, no manches, mira, un guapo. Blanco, blanco. un cazador humano en la Ay, primera man. ciudad, pero por supuesto aún no poseía la maldición de la fealdad. Todo lo Ah, contrario, ay. Absimiliard poseía una masculina belleza que destacaba sobre el resto, A y ver, además guapo. era un habilidoso cazador, por lo que se volvió muy vanidoso. Era tan atractivo que provocó la lujuria de Zila, la hermana de Enoch, y ésta le persiguió, le dio caza y lo transformó en vampiro. No obstante, durante la breve refriega, a Absimiliar le quedó una pequeña cicatriz en el rostro. Tan terriblemente Ah. vanidoso era que ese trivial defecto de su por lo demás perfecto rostro lo llevó a la obsesión, y desde el principio Absimiliar planeó asesinar a Zila como venganza. Ajá. Al igual que sus hermanos, Absimiliar había engendrado un pequeño grupo de chiquillos en la época de la Segunda Ciudad. Sus chiquillos, todos cazadores, permanecieron leales a él excepto una mujer que huyó muy lejos, más allá de lo Oh. que él podía perseguir. Una Matusalén Nosferatu tremendamente importante de la que pronto hablaremos. Absimiliard fue el antediluviano que comenzó la matanza contra la segunda generación de vampiros, es decir, los hijos de Caín, Enoch, Irad y Zila. Pronto los demás antediluvianos aprovecharon para unirse al parricidio y obtener así el poder de sus sires. Como Ajá. sabemos, los antediluvianos tuvieron éxito, pero por haber sido quien comenzó la matanza, Absimiliar fue duramente castigado por Caín, maldiciéndolo a él y a todo su clan con la fealdad más abominable, Estamos viendo. retorciendo sus rostros y mellando sus cuerpos para que fueran repudiados tanto por los que les rodearan como por ellos mismos. Fueran castigado por Caín, maldiciéndolo a él y a todo su clan con la fealdad más abominable, retorciendo sus rostros Ah, y bueno, ah, mellando bueno. sus cuerpos Ah, bueno. para que fueran repudiados Cancele. Todo ya volvió. No mames. Tal latencia, tan lento esto. tanto por los que les rodearan como por ellos No mismos. mames. El antediluviano sintió tanta repugnancia por sí mismo y por su prole que desde entonces se ha dedicado a dar caza a sus propios descendientes para Ah, borrarlos de la faz de la no tierra. mames. Para ello se sirve de un No linaje mames. especial de Nosferatus ligados a él por irrompibles vínculos de sangre, los No mames. Niktuku, de los que ya hablaremos a detalle más adelante. Oh. Absimiliar hace esto no solamente por borrar la mácula de su descendencia, sino como parte de un delirio que le hace pensar que si presenta las muertes de todo su clan como sacrificio a Caín, entonces podrá suplicar su perdón y librarse de la maldición. Ni él volvió a abrazar a nadie, ni le consintió a los Niktuku el hacerlo. Hubo un Niktuku que lo hizo, pero es la excepción. Es por eso que el actual clan de los Nosferatu no desciende directamente de Absimiliar, sino de la vampiresa que escapó. A ella se la conocía Hola, este café que es. Me van a matar a causa. Pi, pi, pi. en la antigüedad como Medusa, o también Oh llamada la no. Gorgona, No y más mames. comúnmente la matriarca. No Esta mames. es la más poderosa de los Matusalenes Nosferatu y la progenitora de toda la encarnación moderna del clan. No Algunos mames. especulan que la No matriarca mames. podría ser No. la poderosa Nosferatu que actualmente llaman Baba Yaga. ¡Oh! Otros dicen que Baba Yaga fue su primera chiquilla, nadie sabe la verdad. Ah. Como fuera, se puede seguir el rastro de ambas hasta el mismo lugar,
la matriarca huyó hasta las estepas de lo que alguna vez sería Rusia, y allí se ocultó mientras sus descendientes se esparcían por el mundo. Es por eso Baba Yaga en Rusia. Volviendo con Absimiliard, se sabe muy poco de sus actividades y su rastro es muy difícil de seguir. Se dice que se reencontró con Arikel, la antediluviana del historiador, en la Roma antigua, y que envidioso de su belleza y frustrado por no poseerla, intentó matarla. Es la mami de los Neferatu, ¿no? Sin éxito. Por lo demás, Absimiliard cayó en La Baba Yaga, sí. letargo en algún momento de la antigüedad y dejó la cacería de su clan a sus fieles. Intentó matarla. Se reencontró con Arikel, la antediluviana. Volviendo con Absimiliard, se sabe muy poco de sus actividades y su rastro es muy difícil de seguir. Se dice que se reencontró con Arikel, la antediluviana del historiador, en la Roma antigua, y que envidioso de su belleza y frustrado por no poseerla, intentó matarla, sin éxito. Por lo demás, Absimiliard cayó en letargo en algún momento de la antigüedad y dejó la cacería de su clan a sus fieles Niktuku. Intentó matarla, sin éxito. Por lo demás, Absimiliard cayó en letargo en algún momento de la antigüedad y dejó la cacería de su clan a sus fieles Niktuku, al menos hasta que él despertara de nuevo. Al principio, la mayoría de Nosferatus recurrieron a cazar humanos como presas, ya que no podían coexistir con ellos en sus ciudades. La mayoría se escondían en cuevas subterráneas o en el fondo de ríos y lagos. El desarrollo de las catacumbas en la antigua Roma conectó por fin al clan con la sociedad mortal, aunque los gobernantes Ventrue los consideraban un clan de tercera y no les tenían ningún respeto. Casi en el único lugar de la antigüedad en el que los Nosferatu eran respetados era en lugares secretos de África, donde los Diulamansa, los reyes ocultos, gobernaron los reinos Nosferatu del África subsahariana. Este rumor se mezcla con la historia de los Guruji, uno de los legados de los Laibon, los vampiros africanos. Los Guruji se creen los amos de África y comparten sus tierras con los otros Laibon a regañadientes. Estos Guruji, probablemente una mezcla entre un antiguo linaje Laibon y una línea de sangre perdida de los Nosferatu, también La idea de los Neferatu es que sean feos. poseen la maldición de la fealdad, aunque de forma mucho más llevadera. La apariencia de un Guruji cambia según su estado de ánimo. En su mejor momento pueden poseer una belleza sobrenatural. Sin embargo, en el caso contrario, se revelan como una criatura monstruosa muy parecida a los Nosferatu convencionales. En la Edad Media, los Nosferatu aún formaban parte de los llamados bajos clanes, y se destacaban en particular por su aceptación del cristianismo y la redención, en particular la flagelación, creyendo que con ella Caín o Dios les redimiría de su maldición, cosa que jamás ocurrió. Sin embargo, no carecían de poder, ya que habían descubierto la conexión entre los desechos humanos y las plagas, y las utilizaban para profanar las fuentes de agua de una aldea si un señor vampiro local se volvía demasiado arrogante. Muchos Nosferatu eligieron vivir entre los mendigos y marginados de la sociedad, alimentándose de la basura de la sociedad y haciendo pasar sus desfiguraciones Sigo viendo. Mi ratita. como fuentes de agua de una aldea si un señor vampiro local se volvía demasiado arrogante. Muchos Nosferatu eligieron vivir entre los mendigos y marginados de la sociedad, alimentándose de la basura de la sociedad y haciendo pasar sus desfiguraciones como enfermedades como la lepra. Algunos se apoderaban de monasterios aislados y se disfrazaban con hábitos de monje, fingiendo ser parte de alguna orden enclaustrada, o directamente asaltaban dichos monasterios de frailes misántropos y los convertían en vampiros para así poder vivir escondidos en sus propias comunidades secretas, normalmente con rutinas de autocompasión y flagelación. Su contacto con otros clanes era escaso. Muchos príncipes vampiros directamente les prohibían habitar en sus territorios. Otros les utilizaban secretamente como espías. Y es que estaba claro que los Nosferatu se habían establecido como unos prodigios del espionaje y sobre todo los mayores maestros de la ocultación entre los vampiros. Como todos los clanes, los Nosferatu dominan tres disciplinas, que en su caso son la ofuscación, el animalismo y la potencia. La potencia es bastante obvia, y hablaremos de ella con los Brulla probablemente.
El animalismo es su segunda mayor especialidad y les permite comunicarse con las bestias y dominarlas. Aunque esto se le da aún mejor a los gangrel, de quienes ya hablaremos más adelante. Pero sin dudas, la disciplina que dominan mejor que nadie es la de la ofuscación, la cual les permite ocultarse y engañar las mentes de los demás. Veamos concretamente qué poderes les confiere. No. Para empezar, pueden ser casi completamente invisibles siempre que no se muevan, al menos en los niveles más bajos, ya que los Nosferatu más poderosos pueden mantener esta ocultación mientras se mueven, mientras huyen o incluso mientras combaten, y algunos efectivamente logran volverse completamente invisibles. La técnica llamada Máscara de las Mil Caras les permite cambiar temporalmente su apariencia e incluso sus gestos para imitar a la perfección a otra persona. Pueden extender su poder de invisibilidad a otras personas e incluso a un grupo. Algunos han llegado a ocultar a todo un ejército. Y para mayor caos, pueden cambiar ilusoriamente la apariencia de toda una multitud. Pero a veces no necesitan ser tan espectaculares. También pueden usar su habilidad para que mágicamente todo el mundo les ignore, sin importar lo que estén haciendo, excepto si actúan con violencia. También pueden ocultar cualquier objeto que sea de menor tamaño que una casa. Pueden desvanecerse y reemplazarse con un doble ilusorio bajo su control. Alteran tu percepción para que creas que ellos mismos o cualquier objeto están ubicados en un lugar distinto, o para que seas incapaz de encontrar la salida de un lugar. No manches, controla la realidad. Que se habrá convertido en un laberinto solo para ti. Los Nosferatu avanzados no solo pueden borrar su apariencia, sino también su propia aura, volviéndose inmunes a todos los poderes psíquicos, incluida la disciplina de Auspex. Son capaces de crear el silencio absoluto, cosa que parece no muy ofensiva, pero que puede volver locas a la mayoría de las personas, pues los cerebros humanos no están preparados para algo así. Pueden adoptar la apariencia de una entidad monstruosa que cada persona ve como su pesadilla personal, o por el contrario, hacer que mágicamente los veas como un amigo de máxima confianza. Los más avanzados son capaces de que los veas como un amigo de máxima... Qué buena serie, El Mentalista, sí. Qué buena serie, El Mentalista. Máxima confianza. Los más avanzados son capaces de crearse una identidad nueva en máxima confianza. Qué buena serie ese. Los más avanzados son capaces de crearse una identidad nueva en... No mames, en serio. Son solo los ilusionistas. Son solo los ilusiones. Son solo ilusiones. Son como misterio de Spider-Man. Misterio de Spider-Man. Ah, bueno. ¿Qué se ha hecho? Un gas fotográfico. En absolutamente todos los sentidos, físico, social, espiritual y mental, por arte de magia. Y ya hablando del nivel de un antediluviano o de los más poderosos Matusalenes, directamente son capaces de borrar tu existencia misma de la realidad. No me quiero ir, ya está. Regresando con su historia, a ellos la revuelta anarquista les trajo. Son capaces de borrar tu mental por arte de magia. Y ya hablando del nivel de un antediluviano o de los más poderosos Matusalenes, directamente son capaces de borrar tu existencia misma de la realidad. Regresando con su historia, a ellos la revuelta anarquista les trajo sin cuidado. El antediluviano o de los más poderosos Matusalenes, directamente son capaces de borrar tu existencia misma de la realidad. Regresando con su historia, a ellos la revuelta anarquista les trajo sin cuidado. En general, los asuntos de la política mortal o vampírica también. Su mayor arma era el secretismo, y llevaban a cabo su propia agenda misteriosa en el submundo, aunque ciertamente la mayoría de ellos solo intentaban sobrevivir. Cuando llegó la convención de Thorns, fecha a partir de la que se instauraron la Camarilla y el Sabbat, los Nosferatu se dividieron entre ambas sectas indistintamente, pues al haber sido despreciados por los demás clanes durante tanto tiempo, aun estando separados en sectas enemigas, ellos ponen siempre un mayor énfasis en la unidad del clan y la supervivencia mutua, y en consecuencia son bastante cordiales entre sí, aunque técnicamente sean enemigos.
Llegados al Renacimiento, los Nosferatu comenzaron a construir guaridas urbanas mucho más complejas. Numerosos guetos y viviendas abandonadas albergaban grandes poblaciones de Nosferatus. El Renacimiento también vio un aumento de abrazos motivados solo por el rencor y el odio, por la mera maldad de esparcir aún más su maldición, ya que muchos Nosferatu comenzaron a El clan es una familia. Oh, no mames, dijiste la palabra familia. resentirse por las nuevas artes y filosofías que comenzaron a desarrollarse. Con el inicio de la colonización de América, el siglo XVII trajo la revelación de que muchos Nosferatu habían estado viviendo en América del Norte junto a los pueblos indígenas durante miles de años. Estos Manitou, como se llamaban a sí mismos, vivían como cazadores solitarios en la noche. Aceptaban sacrificios de clanes humanos para prevenir su ira y eran fuertes practicantes del animalismo. Aunque cuando llegaron los Nosferatu europeos, estos Manitou fueron casi aniquilados o al menos asimilados. Durante la era victoriana, los Nosferatu estaban algunos dirían sospechosamente, tranquilos. Las alcantarillas de todas las ciudades estaban completamente infestadas de Nosferatus. A estas alturas ya habían construido su propio imperio paralelo en el subsuelo. Muchos vampiros usan las alcantarillas y catacumbas cuando necesitan esconderse, pero si los príncipes vampíricos dominan la superficie, sin duda los Nosferatus son los dueños y señores de todo cuanto hay bajo tierra. La construcción de búnkeres durante las guerras mundiales y la Guerra Fría fue una bendición para ellos, y casi todos los búnkeres abandonados hoy en día son mansiones subterráneas para un Nosferatu. En las noches modernas han desarrollado una red de intercambio de información, la SRECnet, una internet paralela que los Nosferatu utilizan para llevar su capacidad de espionaje y sabotaje a unos límites nunca antes vistos. La SRECnet 1.0 fue iniciada por el Nosferatu Gerard Raffin, al que llaman Tío Smelly o Tío Apestoso, y que tiene su sede en Nueva York. Algo curioso es que esta red no se limitaba a los Nosferatu. Los Nosferatu utilizan para llevar su capacidad de espionaje y sabotaje a unos límites. Tenemos internet, perra. En tu cara, canes. Nunca antes vistos. La SRECnet. Pásame unos momos. Pásame unos momos, por favor. Net 1.0 fue iniciada por el Nosferatu. Utilizan para llevar relacionados hoy en día son mansiones subterráneas para un Nosferatu. En las noches modernas han desarrollado una red de intercambio de información, la SRECnet, una internet paralela que los Nosferatu utilizan para llevar su capacidad de espionaje y sabotaje a unos límites nunca antes vistos. La SRECnet 1.0 fue iniciada por el Nosferatu Gerard Raffin, al que llaman Tío Smelly o Tío Apestoso, y que tiene su sede en Nueva York. Algo curioso es que esta red no se limitaba a los Nosferatu. Pero luego esa red de internet ya unos problemas con la segunda. No mames, aguafiestas que son. Ya no va a pasar los momos. Alineados con la camarilla, sino que también estaba abierta a los Nosferatu antitribu. Es prácticamente invulnerable y solamente fue comprometida una sola vez, en el año 1990, por un hacker conocido como Huracán. Su verdadero nombre era Bobby Weatherbottom, y se trataba del chiquillo Ventrue del Príncipe de Chicago, con el cual no se llevaba nada bien, pues Huracán tenía el extraño honor de ser uno de los pocos Ventrues anarquistas. Se batió en duelo cibernético con los Nosferatu durante años, y estos quedaron impresionados. ¡No manches! ¡Vampiros cibernéticos, hacker! Por su habilidad. Eso, junto con su falta de compromiso con el clan Ventrue y sus inclinaciones anarquistas, hizo que los Nosferatu le dieran la bienvenida a su red. Esto probablemente inspiró la creación de la llamada Pregunta Roja, una organización secreta aparentemente afiliada al movimiento anarquista. Operan casi exclusivamente en Internet, y aunque nadie sabe su verdadero nombre, este apodo les fue dado por la camarilla, dada la fuente roja que siempre utilizaban en una pregunta escrita que aparecía en la pantalla cada vez que te hackeaban. ¿Por qué obedeces? No obstante, aunque todos pensaban que esto era obra de los Nosferatu, al final la pregunta roja resultó estar principalmente
Prácticamente la policía encontró el server del Discord de los vampiros y nos jodieron. Compuesta por tremeres anarquistas especializados en la tecnomancia, un agregado que fue muy útil para la SRECnet. Sin embargo, en 1990 sucedió algo mucho más importante, y es que en las estepas rusas despertó de su letargo Baba Yaga. En aquel entonces los Bruya gobernaban Rusia, pero su dominio no era rival para la poderosa matriarca Nosferatu, quien parecía tener toda la intención de arrebatarles el territorio y rehacerlo todo a su gusto, a como eran las cosas antes de la revolución bolchevique. Ella podría haber gobernado Rusia a perpetuidad, de no ser por la leyenda de Basilia, una humilde niña que completó 3 tareas imposibles que le impuso Baba Yaga. O al menos ese es el mito que llegó a oídos de los mortales. La realidad, en cambio, es 3 tareas imposibles que le impuso Baba Yaga. O al menos ese es el mito que llegó a oídos de los mortales. La realidad, en cambio, es que la pequeña Basilia era una poderosa Niktuku y había llegado hasta Rusia la de la revolución bolchevique. Ella podría haber gobernado Rusia a perpetuidad, de no ser por la leyenda de Basilia, una humilde niña que completó 3 tareas imposibles que le impuso Baba Yaga. O al menos ese es el mito que llegó a oídos de los mortales. La realidad, en cambio, es que la pequeña Basilia era una poderosa Niktuku y había llegado hasta Rusia para cumplir con la orden de su antediluviano de cazar y matar a todos sus descendientes, y a ella más que a ninguno. Basilia tuvo éxito y Baba Yaga fue asesinada en el año 1998. Con los avances en la tecnología informática, SRECnet se actualizó en la década de los 2000 a SRECnet 2.0. Esta, además de ser una versión perfeccionada de la anterior, se extendía también por la Internet normal, incluyendo textos y enlaces en páginas ¿Mataron en serio? No. normales que, gracias a la tecnomancia de los Tremere, eran indetectables para los ojos humanos y que solo podían percibirse usando Auspex. Esto permitió a los jóvenes vampiros explorar la red con cierta confianza de que no violarían accidentalmente la mascarada. Los programadores recibieron importantes beneficios del círculo interior de la camarilla, aunque algunos de los miembros más conservadores todavía se quejaban de los riesgos que planteaba Internet. Desde entonces, nuevas contribuciones de miembros de la Pregunta Roja, los Dráculas digitales, los taumaturgos hacktivistas y otros grupos han ampliado SRECnet, permitiendo la integración de sitios web a los que solo pueden acceder los vampiros. Pero a pesar de todo esto, los Nosferatu siguen siendo los reyes de la red, y aún hay muchísimo contenido de esta que solo es accesible para ellos. Aunque parecía que comenzaban a levantar cabeza y ser respetados como un gran clan, poco les duraría la alegría, pues entre los 90 y los 2000, Absimiliar por fin despertó de su letargo en las montañas de Europa del Este, y eso era un presagio de extinción para el clan. Se sabe muy poco sobre qué hizo el antediluviano en las noches finales. Algunos rumorean que se encontró con Arikel en Grecia, que tal vez combatieron y que tal vez la mató, aunque nada es seguro. También corre el rumor de que Absimiliar se valió de sus inigualables habilidades de ofuscación para planear un ataque nuclear a escala mundial en el año 2000, que bien pudo haber aniquilado toda vida humana y vampírica sobre la faz de la Tierra. Aunque, afortunadamente, y nadie sabe por qué, alguien o algo se lo impidió. ¿Qué? Alegría, pues entre los 90 y los 2000, Absimiliar por fin despertó de su letargo en las montañas de Europa del Este, y eso era un presagio de extinción para el clan. Se sabe muy poco sobre qué hizo el antediluviano en las noches finales. Algunos rumorean que se encontró con Arikel en Grecia, que tal vez combatieron y que tal vez la mató, aunque nada es seguro. También corre el rumor de que Absimiliar se valió de sus inigualables habilidades de ofuscación para planear un ataque nuclear a escala mundial en el año 2000, que bien pudo haber aniquilado toda vida humana y vampírica sobre la faz de la Tierra. Aunque, afortunadamente, y nadie hicieron un faro. Sabe por qué, alguien o algo se lo impidió. Qué suerte. Despertó papá Neferatu y quiere hacer un faulo
¿La vida real? No mames, Veamos ahora un poco sobre cómo son y cómo se organizan los Nosferatu. Ajá, Los sí. Nosferatu generalmente están organizados en camadas, comunidades alrededor de un sistema de alcantarillado que sirven como ciudades subterráneas. Muchos de ellos nunca salen de las alcantarillas y emplean a sus más amigables para comunicarse con el resto de los vampiros. Sí. Enfatizan fuertemente la lealtad del clan por encima de casi todo lo demás y apenas hacen distinciones entre los de la camarilla y los antitribu. A menudo utilizan animales ghoul como sistema de defensa y han creado estanques de desove que están contaminados por su vitae y convierten en el transcurso de muchos años a cada animal que bebe de ellos en una criatura monstruosa leal solamente a la prole. A lo largo de los siglos, estas criaturas pueden crecer hasta alcanzar tamaños y poderes monstruosos. Casi todos los Nosferatu tienen un complejo profundamente arraigado sobre la belleza física. Tenderán a cobrar precios más altos por su información y sus servicios a los toreador, y disfrutarán haciendo que los clanes superiores se arrastren a través de los malolientes y humillantes túneles para negociar con ellos. Las relaciones más extrañas pueden ocurrir entre Nosferatus y mortales. Incluso el Nosferatu más duro puede descubrir una debilidad por cierto tipo de humanos. Al vivir como lo hacen en lugares que muchos considerarían el infierno, existe una larga tradición de Nosferatu que ofrecen ayuda a otros desahuciados como ellos. Hay muchísimos casos de vampiros crueles que se aprovechan de personas sin hogar, de niños o de enfermos mentales, y los Nosferatu más de una vez se han encargado de protegerlos. De hecho, la tradición de Nosferatu que ofrecen ayuda que descubrir una debilidad por cierto tipo de humanos. Al vivir como lo hacen en lugares que muchos considerarían el infierno, existe una larga tradición de Nosferatu que ofrecen ayuda a otros desahuciados como ellos. Hay muchísimos casos de vampiros crueles que se arrástrate si quiere información, perra, son bien chismosos. Aprovechan de personas sin hogar, de niños o de enfermos mentales. Y los Nosferatu más de una vez se han encargado de protegerlos. De hecho, muchos orfanatos, becas y organizaciones de ayuda deben al menos parte de su financiación, sin saberlo, a los Nosferatu. Es por todo lo dicho, que los Nosferatu tienden a abrazar a dos clases de personas. En primer lugar, a aquellos para quienes el abrazo puede suponer un paso hacia adelante, como las personas sin hogar, los abandonados, los vagabundos, etc. Pero la segunda clase son aquellos para quienes el abrazo es un paso atrás, como las reinas de la belleza o personas de entornos privilegiados. Estas son las llamadas Cleopatras. Muchos Nosferatu abrazan a aquellos mortales que son tremendamente bellos por fuera, pero horrendos por dentro, para así castigarlos, condenándoles a una eternidad de fealdad, repugnancia y ostracismo incluso entre los suyos. Pues las Cleopatras suelen ser dejadas de lado por los demás Nosferatu, ya que solo las convirtieron en vampiro para castigarlas. No obstante, esto no siempre lo hacen por ese motivo. Incluso aquellos que son bellísimos, pero también muy buenas personas, corren el riesgo de ser vampirizados por un Nosferatu solo por pura envidia. El abrazo de un Nosferatu, por cierto, es especialmente doloroso, ya que el cuerpo se deforma y se retuerce mientras la sangre crea un nuevo vampiro. La probabilidad de que se muera en el proceso es mucho mayor que en otros clanes, y hay muchos que emergen como simples brutos, con el cerebro dañado e incapaces de razonar o relacionarse. Los rumores dicen que estas pobres almas suelen ser eliminadas inmediatamente por su propio Sire para ahorrarles una eternidad de dolor. Mírelo. Es el vecino de la tortuga ninja. Miseria, pero que algunos se sienten incapaces de hacerlo y los ocultan para siempre, alimentándolos y protegiéndolos. Algo que mucha gente pasa por alto es que cada estirpe de Nosferatu está desfigurada de una manera única. Y a veces distintas localizaciones geográficas han visto a razas enteras de Nosferatu muy diferenciadas del resto, como las larvas griegas, unos Nosferatu que excavan en la roca usando sus dientes y se alimentan de sus víctimas a través de extrañas trompas dentales. Como apareció en la película de Blade 2. Oh, no mames. Como la película de los vampiros de Blade 2, ¿no? Ese de... que la ponga así, los como Polsi alemanes, que eran gigantes caníbales que habitaban en los pantanos. O los Parisii franceses, cuya piel es casi translúcida, dando una visión horrible de todos los músculos, tendones y entrañas del vampiro.
Y por si te lo estabas preguntando, aunque ya lo he mencionado en otras narraciones, es totalmente imposible librarse de esta maldición. Como mucho, se puede ocultar temporalmente, pero nada más. Ni un solo Nosferatu en la historia ha conseguido jamás dejar de ser un engendro. Por último, veamos a las variantes del clan. Como ya hemos hablado de los Guruji, solamente nos quedan los Antitribu y los Niktuku. Para empezar, los Antitribu. Estos son muy sencillos de explicar porque realmente no existe diferencia entre los Nosferatu del Sabar y los de la Camarilla. Para ellos pertenecer a una secta u otra es mera cuestión de supervivencia, de donde les ha tocado estar, y la lealtad al clan triunfa sobre cualquier otra cosa. A menudo comparten refugio, conocimiento y recursos sin problemas, y solo se enfrentan cuando se ven irremediablemente obligados a ello, llegando incluso al punto de fingir que han uno que logra volver batido cuando en realidad no ha pasado nada. Irónicamente, los Nosferatu antitribu son quizás los más humanos de los clanes Sabbat. No se regodean en su vampirismo ni matan sin sentido a manadas de humanos, aunque eso no quiere decir que no puedan ser crueles. Simplemente no actúan si no es de forma calculada y para un objetivo muy concreto. Muchos jóvenes Sabbat consideran erróneamente que los Nosferatu antitribu son blandos, hasta que se adentran en las alcantarillas y ven la verdadera malicia de sus negras almas. Finalmente están los Niktuku, la progenie original de Absimiliard, atados a su voluntad por irrompibles vínculos de sangre y con la sagrada misión de exterminar a todos los demás Nosferatu de la Tierra. Para la mayoría de los vampiros fuera del clan, estos no son más que un cuento paranoico, pero son muy reales. Cierto es que su número es muy reducido, pero lo compensan siendo más poderosos que casi cualquier otro Nosferatu. La mayor parte de los Niktuku permanecen dormidos, pero conforme se acercan las noches finales, más y más de ellos van despertando. Una debilidad particular que tienen es que les cuesta mucho alimentarse de los humanos. Apenas obtienen un tercio de la vitae que necesitan con cada mordida. Por ello, se dedican casi en exclusiva a la diablere de otros Nosferatu, lo cual, aparte de formar parte de su misión, les aporta mucho más alimento. Además, cada 100 años desde su abrazo, los Niktuku se vuelven más monstruosos en apariencia, y sus cuerpos se vuelven más fuertes, hasta que alcanzan la cima del potencial físico vampírico. Por lo que en un combate cuerpo a cuerpo son temidos, incluso vuelven Niktuku se vuelven más monstruosos, lo cual, aparte de formar parte de su misión, les aporta mucho más alimento. Además, cada 100 años desde su abrazo, los Niktuku se vuelven más monstruosos en apariencia, y sus cuerpos se vuelven más fuertes, hasta que alcanzan la cima del potencial. Los Niktuku se vuelven más monstruosos en apariencia, y sus cuerpos se vuelven más fuertes hasta que alcanzan la cima del potencial físico vampírico. No mames. Por lo que en Esos güeyes le hace narco videos a mis un combate no cuerpo a mames, cuerpo güey. son temidos Tan incluso chalo. por el más ejemplar de los Brulla. Está chalo, hijos. Y hasta aquí casi todo lo que se puede de los pancas. Debilidad particular que tienen es que les cuesta mucho alimentarse de los humanos. Apenas obtienen un tercio de la vitae que necesitan con cada mordida. Por ello, se dedican casi en exclusiva a la diablere de otros Nosferatu, lo cual, aparte de formar parte de su misión, les aporta mucho más alimento. Además, cada 100 años desde su abrazo, los Niktuku se vuelven más monstruosos en apariencia, y sus cuerpos se vuelven más fuertes, hasta que alcanzan la cima del potencial físico vampírico. Por lo que en un combate cuerpo a cuerpo son temidos incluso por el más ejemplar de los Brulla. Y hasta aquí casi todo lo que se puede contar sobre el clan Nosferatu. Si te gustó esta narración y quieres oír más, házmelo saber. Por hoy eso ha sido todo y hasta la próxima. ¿Qué te pareció, Mika? Decente, como los otros granes. No sé, el gran ese del... Donde estaba Drácula ya me dio cosas, pero acá es como decirte, es como... Los feos también somos guapos, pero no... Es como decir que los feos también tenemos corazón, muchachos, tenemos corazón.
Creo que eso. Me parecen muy organizados son muy organizados, son muy organizados, tienen sus cosas feas también, pero sus maldiciones, pero son muy organizados. Quiero decir gracias, sí. Muy bueno. Bueno, bueno, bueno. Bueno, este fue un video más del canal de Sommer. El Sommer. El canal de Sommer oficial. Póngale. Bueno, este fue el video más del canal bueno, este fue el video más. Bueno, este fue un video más del canal de Sommer sobre el clan de Neferaitus, el lore de Vampiro y Mascarada. Así que abajo voy a dejarlos en la descripción. El video. Abajo voy a poner la descripción del video que recién vimos y ganar de Ensome. Vaya video de Ensome, papá, que en este video. Dale like, dale una compartida, dale una suscribida, un comentario, una compartida. O pones unite en las redes, o podés ver, o puedes irle a Some en las redes sociales como Twitter, Twitch y Instagram, como está ahí en pantalla. Así que, el lado izquierdo voy a poner un enlace de un video anterior mío y ahí abajo, un video recomendado. Así que sígueme también en Kick y en Twitch. Abajo en la descripción están los enlaces. Y bueno, eso es todo. Yo fui Nara y no de Super Speed. Chao.